Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. Suelo presentarme al inicio, pero es que yo creo que ya me vais conociendo todos. Aún así, me reitero, soy Maite Sáenz, directora de ORH, organizadores de esta serie de webinars que de verdad consideramos que bueno, pues os pueden aportar algo de luz en estos momentos convulsos y en los que además intentamos pensar no solo en lo que tenemos que hacer, sino en lo que podemos hacer de cara a futuro. Y eso es lo que venimos a comentar hoy con Héctor Infer. Héctor no necesita ninguna presentación, lo conocéis, Transform Action, todo su modelo de transformación, y de eso nos va a hablar hoy, de cómo acelerar y aprovechar estos momentos actuales de cambio para impulsar nuestros procesos de transformación cultural y digital en las organizaciones. Héctor, tienes la pantalla, tienes el mando, así es que a partir de ahora todo tuyo. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias por estar ahí a todos. Y vamos a compartir este contenido que hemos preparado para contribuir a crear conciencia de cómo se pueden aprovechar las situaciones de crisis o inclusive, con perdón de la palabra, cómo se puede prosperar en el caos, ¿no? Ante todo les voy a contar que Transform Action, nuestro propósito superior es acompañar la evolución de personas y organizaciones. Nos gusta, hace muchos años, empleamos modelos evolutivos que tienen la ventaja de alinear a las personas con los requerimientos estratégicos de las empresas, al mismo tiempo que la persona se siente promovida y capaz de compartir su talento, expresarse, conectar con otros y si se puede, conectar su propósito personal con el propósito de la organización. Los modelos evolutivos permiten que todos ganemos porque, insisto, más que adaptarnos a lo externo con un modelo de compliance, ayudan a que las personas expresemos y conectemos con la situación de trabajo desde otro lugar que es el que requieren las organizaciones. Vamos a hacer una pequeña introducción. Tenemos un pequeño ejercicio que cuando reciban la grabación de esto lo van a poder aplicar en casa y les vamos a contar cómo se puede empezar a emplear el modelo de los 10 arquetipos culturales para alinear estratégicamente a los equipos. Lo primero que vamos a recordar, y esto recuerdo que lo hemos usado durante años, es que el ideograma chino para crisis mezcla dos ideogramas justamente, uno de peligro y otro de oportunidad, ¿no? Traducido a nuestra circunstancia actual, es evidente que el COVID-19 puede ser considerado como un peligro mortal para nuestra salud, nos consta y es muy doloroso, pero a la vez es una oportunidad única para acelerar la transformación digital. La pregunta es, ¿cómo se hace cuando tenemos una enorme invitación, como dicen los americanos con las 3 Fs, a flight, a salir volando, ni siquiera se pueden coger aviones, fight, pelearnos con alguien para descargar la adrenalina, o froze, congelarnos, ¿no? ¿Cómo es posible que de alguna manera esas 3 reacciones que surgen por defecto en nosotros mismos pueden ser sustituidas por la capacidad de prepararnos para el escenario que viene post-crisis del COVID-19 sin necesidad de que nuestra energía sea capturada por el dolor, el miedo y la preocupación? ¿Por qué decimos que el COVID es una oportunidad? Primero porque nos lo están contando nuestros clientes. Hay anécdotas impresionantes de clientes que venían luchando y avanzando poco a poco en la implementación de ciertos tipos de proyectos. Generalmente los más atractivos son los vinculados con teletrabajo y definitivamente cuando ha quedado claro para la gente que el esfuerzo del teletrabajo, al cual no lo veían con mucha claridad unos y otros, resulta que la recompensa percibida es que si hago teletrabajo, me quedo en mi casa confinado, protejo mi vida y la de mi familia. Entonces, fíjense que las cuarentenas y las restricciones actuales y las futuras, porque va a seguir habiendo restricciones hasta que tengamos una vacuna global y después vendrá la próxima pandemia, están impulsando la adopción del teletrabajo en la mayoría de las organizaciones, quebrando barreras que antes parecían insalvables, porque definitivamente se ha usado uno de los criterios básicos para un proceso de cambio, es una adecuada relación esfuerzo-recompensa, ¿no? La percepción de recompensa de la cara. Por otro lado, las empresas se van a enfocar mucho más en términos de sus propios desarrollos hacia la nube para digitalizar procesos estáticos. Hay empresas que están queriendo ya comercializar las buenas prácticas
de reorganización y reestructuración de sus equipos para transformarlos en equipos virtuales. Los clientes, por otro lado, que ya nos estaban llevando de la nariz porque por su cuenta han adoptado un estilo de vida digital, están operando en el espacio digital para adquirir en forma segura los productos y servicios que necesitan. Y finalmente, la nueva realidad operativa o la nueva normalidad, como la llaman algunos, está dejando atrás los paradigmas tradicionales de la interacción entre clientes y empresas, empleados y organizaciones, estudiantes y profesores. Nosotros que tenemos 6 nietos, es muy impresionante la velocidad con que con niños en diferentes edades se ha transformado el sistema educativo. Yo no sé si algunas escuelas se van a pensar que tienen ganas de trabajar en ambientes físicos o cómo integrar los ambientes físicos a los ambientes virtuales que tienen gran efectividad, y hoy tenemos a todos los miembros de la familia, excepto los muy chiquititos, cada uno con su ordenador conectado, haciendo ejercicios, trabajando ejercicios en comunidades virtuales, etc. Y todo esto es lo que nos prometía el mundo VUCA y lo estamos experimentando. ¿Qué pretende este webinar? Dar un overview, una vista a vuelo de pájaro, que nos permita identificar la raíz de las formas de pensar y actuar de nuestros líderes y equipos ante los cambios, las crisis y las situaciones de incertidumbre. Digamos que hay modelos mentales o mindsets o chip o arquetipos que en forma automática frente a un estímulo de la realidad pueden reaccionar de maneras automáticas, y frente a estas formas de reaccionar podemos construir discursos que nos impiden aprovechar las oportunidades que están ocultas en esta cuestión. Por eso decimos que además de identificar la raíz, es decir, no creerme la reacción, sino comprender de dónde proviene, vamos a poder quizás darnos cuenta que podemos activar arquetipos culturales, que no son otra cosa que memorias, son nuestro ADN cultural, que tienen información que nos permite aprovechar el talento de nuestros equipos para reinventarnos y para impulsar la evolución de nuestros negocios. Porque si no lo estás haciendo tú, lo está haciendo tu competidor, ¿no? Mientras, como le decía a un cliente en Latinoamérica, habéis usado el arquetipo cultural de vuestros ancestros y parecen que estáis todos encerrados en una tinaja, apretaditos para no hacer ruido, y se bajaron todos el sueldo, etcétera, para que pase la tormenta, hay alguien que está pensando cómo comprarte cuota de participación de mercado, creando ofertas irresistibles en el medio de la crisis para tus clientes, a una pérdida financiera, y luego lo puedes revertir porque una vez que salió de tu sistema, etc., etc. O sea, la vida continúa, ¿no? Aunque sea doloroso las pérdidas o los temores, la vida continúa, y si estamos en el mundo de los negocios, siempre tenemos que pensar esta cuestión. Y para ello es importante desactivar los arquetipos culturales, o sea, los modelos mentales, las referencias internas que tenemos, que nos invitan ante la crisis a usar la energía para quejarnos, a usar la incertidumbre como una excusa, a pesar de que nos cuentan que el mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, es una característica global desde la caída del muro de Berlín en 1989, que se acrecentó con lo de las Torres Gemelas después del año 2000 y demás. No podemos entrar en parálisis por análisis porque es una declaración de que no estamos en condiciones de gestionar esta realidad compleja que todos hemos fabricado. En este momento les proponemos un ejercicio, si te pedimos, el ejercicio está escrito, se los cuento directamente sobre la matriz de actitudes sobre el cambio, e imagina conversaciones que has tenido con personas reales de tu equipo o de tu organización, o quizás ahora que estamos confinados de casa, que se parezcan a esto. ¿Has tenido oportunidad de hablar con una persona o con un equipo que no reconoce la necesidad de implantar cambios o para mitigar los efectos de la crisis, ni registran las consecuencias de no cambiar, de no adaptarnos para ellos mismos, para la organización y para los demás? Lo hacemos mental, ¿ok? Quizás te has encontrado con personas, equipos que reconociendo la necesidad de implantar el cambio, se justifican y postergan. Si no fuera por la falta de presupuesto, nosotros podríamos tomar decisiones, implantar el cambio. Hasta que alguien resuelva esta barrera, nosotros no podemos implantar nada del cambio, y mientras lo que hacemos es quejarnos amargamente de lo injusta que es la vida.
o sea, donde su energía está generando un discurso de víctima, un discurso en el cual se sienten incapaces de cuestionar lo que ocurre o de modificarlo y están haciendo un ruido de mucha queja. ¿O has hablado con personas que, reconociendo la necesidad de implantar el cambio, necesitan apoyo de tu parte, porque tienen más disposición, más ganas y capacidad para gestionar las nuevas situaciones, o tienen más capacidad que disposición? O sea, a unos hay que darles apoyo más psicológico para que se animen, y a otros más apoyo metodológico para que canalicen su disposición y sus ganas, ¿no? Y finalmente, el premio, como todo modelo, son las personas y los equipos que sí reconocen la necesidad de implantar el cambio y tienen capacidad y disposición de aprovecharlo para aportar valor a sus clientes y públicos de interés. ¿Por qué es importante este modelo? ¿Cómo lo usamos en organizaciones? Lo usamos para quebrar paradigmas, bueno, lo dicen en Brasil, para romper paradigmas, porque cuando yo me doy cuenta que frente al estímulo del COVID o de cualquier otra variable, la transformación digital, otro tipo de crisis, una nueva estrategia, un nuevo equipo de dirección en mi empresa, la población, o sea, la plantilla, se va a acomodar el 100% distribuido en esta matriz. ¿Y por qué es importante ver esta matriz? Porque mientras en una misma mesa de dirección tengo un director que está en el cuadrante 1, puedo tener otro que está en el cuadrante 4, ¿no? Y ambos son referencias de uno para otro. Es decir, lo que no podemos permitirnos las personas que estamos dirigiendo organizaciones y ayudamos a las organizaciones, es decir, que todos estamos de acuerdo en un cuadrante, porque gracias a Dios eso no va a pasar nunca. Y esta toma de conciencia de las diferencias me dice cómo puedo hacer para que las personas de cuadrante 1 y cuadrante 2 respondan a esta nueva realidad como lo hacen en forma totalmente espontánea la persona de cuadrante 4, para lo cual me tengo que creer que hay un tratamiento para modificar la reacción espontánea a los cambios y transformarlo en algo más consciente, inclusive aprovechar los cambios para construir nuevas realidades. Porque toda esta guerra de creencias y de miradas y de perspectivas ocurre dentro de la cabeza de nuestra gente. El modelo de los 10 arquetipos culturales nos da una pauta. Este modelo está publicado en un libro que saqué en el año 2019, que son 10 arquetipos para construir los equipos del futuro, que van a encontrar los links de acceso para bajárselo por internet, que creo que es un ebook de 5 o 6 euros, no sé cómo es, donde postulamos que las organizaciones funcionan como organismos vivos que activan arquetipos culturales, es decir, modelos culturalmente instalados de generaciones anteriores, para satisfacer necesidades y motivaciones semejantes a las de sus integrantes. ¿Y cuáles son las necesidades? Las necesidades y motivaciones son las que tienen que ver con la vida de un ser humano o la vida de una organización. ¿Por dónde empezamos? Por las necesidades básicas, que motivan por carencia, o sea, se activan cuando siento que estoy por debajo de lo requerido, ¿no? El primer nivel es el que es vinculado con la viabilidad, con los recursos materiales, con la salud física, con el estado físico, la supervivencia. A este arquetipo lo llamamos el práctico, porque es el que tiene los pies sobre la tierra. Después hay otro arquetipo cuya misión es satisfacer nuestra necesidad básica de pertenencia y afiliación, y satisface nuestro propio interés, permitiéndonos establecer relaciones armoniosas con los demás. Y finalmente, aquel que nos impulsa a progresar, a ser los mejores, a resultar fiables y competentes, y a crecer en una organización, que es el que tiene que ver con la necesidad de autoestima. Y aquí tenemos, digamos, la parte de nuestro modelo mental que está siendo atacada en este momento, porque tenemos miedo de no sobrevivir, ¿ok? Un miedo razonable, por eso nos protegemos con mascarillas, etc. Tenemos miedo, o quizás estamos cautelosos, que sería la respuesta funcional del miedo, hacia la manera en que nos relacionamos con otras personas, porque nos cuesta imaginar que nos contagien y no queremos perderlas. Y finalmente nos estamos haciendo unas preguntas razonables: ¿qué va a pasar con mi fuente de trabajo en una crisis que está dejando un nivel de paro tan grande, ¿no? Entonces, en este momento, la energía de las personas, si no hacemos nada al respecto, está instalada en el miedo, hay excesiva cautela,
Las empresas más convencionales cortan automáticamente los presupuestos, las personas no se juntan por temor al contagio y cada uno intenta tener su versión de la realidad. Esta es la pirámide de necesidades de Maslow, ¿ok? Y es lo que genera el modelo de organización convencional que nos ha permitido durante prácticamente todo el siglo pasado y antes dar respuesta a los requerimientos de las organizaciones y de las comunidades. Maslow descubrió que si bien esta programación era muy fuerte y era el principio del marketing, porque prácticamente el juego de la vida acá es tener, tener, tener. Si yo tengo dinero y seguridad, yo tengo aprecio y amistades y relaciones, y yo tengo prestigio y reputación y por eso progreso en la vida. Había personas que rompían este molde, como si fueran los millennials actuales, que son un poquito la referencia de los que no se prestan tan claramente al orden establecido, porque estas cosas las tienen resueltas de otra manera, que querían expresar su potencial para tener una vida con sentido, los llamó personas trascendentes, y en el nivel 4 aparece el facilitador, que es el arquetipo que nos permite salir del miedo para con audacia preguntarnos qué podemos reinventar y cómo podemos reinventarnos en esta crisis para garantizar nuestra cuenta de resultados. Lo que otros autores, entre ellos Richard Barrett y otras personas, desarrollaron a partir de la comprensión de que las personas que operan en el nivel 4 eligen a la organización como un proyecto en el que quieren participar, descubrieron que tener una vida con sentido estaba dado por la posibilidad de satisfacer motivaciones superiores para conectar con otras personas con la intención de contribuir a mejorar mi organización y mi comunidad y ponerme al servicio de un propósito superior. Y entonces tenemos motivaciones superiores que motivan por abundancia. ¿Ok? Entonces, en este modelo básico, nosotros tenemos la confianza, la audacia y los temores, desde los cuales se construye nuestra identidad laboral. Y en esta identidad laboral empezamos a ver en nuestro gráfico, a estas alturas mi control está un poquito chungo, donde vemos que cada arquetipo cultural se corresponde con una necesidad y una motivación y hace que vengamos a trabajar todos los días con una actitud específica. Por ejemplo, el práctico, que está descrito en el modelo y en el libro que planteamos, en la forma de una carta, donde dice quién soy, a qué te ayudo, con qué preguntas poderosas me activas y qué tipo de comportamientos te ayudo a implementar, es prácticamente un sistema de competencias donde el experto en finanzas y supervivencia es el práctico, que viene a trabajar todos los días con el sentimiento profundo y la antena para conseguir seguridad financiera, estabilidad laboral a largo plazo. El sociable, que viene a trabajar todos los días para conseguir aprecio, respeto y reconocimiento de los integrantes de la organización, ideal para generar clientes satisfechos. El experto, que es el más tecnológico, que viene a demostrar que es fiable y competente para progresar laboralmente y crecer como profesional. Y toda esta información está en las personas. Fíjense que hace años nosotros ya detectamos que las organizaciones no se transforman, los equipos menos. Lo que se transforma son las personas. Y cuando las personas eligen traer determinados arquetipos o enfocar el trabajo de esa manera, eso se transforma en una característica colectiva. Pero si las personas no lo hacen, no va. Por ejemplo, el facilitador tiene la necesidad de autoexpresión, es capaz de asumir riesgos para mostrar puntos de vista disruptivos y diferentes, aprovecha la diversidad para innovar y el trabajo en equipo, es cuando pasamos del yo al nosotros. Y finalmente, los tres estrategas que se manejan desde la confianza, el tutor que conecta a los miembros de la organización entre sí, trabajo colaborativo, donde nuestro territorio en los niveles de práctico social y experto soy yo mismo, mi territorio a nivel del facilitador es mi equipo, mi territorio a nivel del tutor es la organización, por eso vengo a crear espíritu de comunidad y potenciar resultados colectivos. Cuando estoy en el mentor, que es el nivel 6 según Barrett, vengo a cooperar y marcar la diferencia y mi ámbito de impacto y de contribución es el ecosistema de proveedores, públicos de interés, comunidad donde opera mi organización. Y finalmente el nivel de servicio, que tiene que ver
con lo que tenemos que tener para ser un buen ciudadano corporativo que crea valor económico, social y ambiental, vengo a trabajar todos los días porque soy consciente que hacemos algo útil para la humanidad desde una perspectiva de sostenibilidad para crear un mundo mejor. Y todo esto es un programa que tiene que ver con su historia personal y que cada persona conecta en base a sus propias experiencias con las propuestas de la organización. También es importante en las circunstancias del coronavirus tener en cuenta que a veces hay personas que tienen arquetipos, han adquirido arquetipos contaminados con creencias limitantes. Estas creencias limitantes hacen que en vez de venir a conseguir seguridad financiera, vengo a trabajar todos los días para marcar territorio, conseguir la estabilidad a costa de los demás. Que en vez de crear relaciones de aprecio, respeto y reconocimiento, genero relaciones de lealtad por encima del interés de la organización para ser apreciado por todos, soy un poquito mafioso, y que en vez de resultar fiable y competente para progresar honradamente y con una ética, vengo a competir con los demás para lograr poder, prestigio y más reputación en mi organización. Y todo esto no es consecuencia del estímulo externo, es información sobre lo que es el contenido de una persona o de un equipo, y cuando aprendemos a través de las herramientas a entender el origen y la causa raíz de estas conductas, tenemos un sistema que está descrito en el libro y en nuestros programas, en el cual podemos nosotros invitar a alguien a elevar la mirada y a ver, digamos, un gasto, en vez de verlo desde el práctico. No tenemos dinero, verlo como una oportunidad de contribuir y marcar la diferencia desde nuestro mentor. Y una vez que entendemos que son diferentes perspectivas que podemos usar para una misma realidad, evolucionan rápidamente el trabajo en equipo porque pactamos desde qué nivel de abstracción vamos a ver juntos una nueva realidad, en vez de pelearnos de que mi mapa es mejor que el tuyo, ¿no? Un ejemplo que damos habitualmente es algo que está pasando en este momento. Hay gente que considera que la formación y otra serie de recursos para alinear a las personas con la estrategia es un gasto. Perfil práctico. Y otra gente que piensa que es una inversión. Perfil mentor. ¿Ok? ¿Quién tiene razón? Desde su mirada, cada uno tiene razón, pero aquí vendría la pregunta. ¿Y la organización qué necesita? ¿Necesita esta gente alineada? ¿Cuándo? ¿Y es sabio? ¿Es de sabios suspender todas las inversiones en desarrollo en este momento para esperar a ver lo que ocurre? Cada organización tiene que darse su propia respuesta. Los arquetipos culturales de las personas, entonces, son los que crean la cultura de los equipos. Fíjense, acá están los arquetipos, tenemos el práctico, el sociable y el experto, caracterizan a la organización convencional y tradicional que todos conocemos, que tiene un nivel de engagement medio, ¿ok? Y tiene un nivel de rendimiento hoy en un mundo VUCA bajo. Es decir, las organizaciones convencionales, o algunos autores las llamaban newtonianas, creían que las personas son como componentes de una máquina que están contratados para, y son dirigidos por otros para cumplir tareas que ellos no pueden cuestionar y lograr objetivos que ellos no pueden definir. Y esto genera un sistema jerárquico, ni bueno ni malo, fue muy efectivo en años anteriores, pero en este momento las organizaciones están escapándose de este modelo porque este modelo le tiene alergia al entorno VUCA, entra en parálisis frente a la incertidumbre y prefiere un mundo más estructurado que ya no es ni va a ser. Las organizaciones en este momento están en transición, fíjese lo que decimos acá, o sea que es el momento del arquetipo facilitador, aquel que nos hace la pregunta poderosa, ¿para qué seguimos haciendo las cosas como las hacíamos en el año 70 o aún en el año 98? Ya está obsoleto, las circunstancias de ese año no existen. Digamos que es como un pepito grillo para los españoles que nos invita a tomar conciencia de que hay que cambiar los hábitos y que no podemos usar la energía para estar en el pasado. ¿Y qué es la propuesta estratégica? Son estas dos pirámides que tenemos aquí. Lo que la organización necesita ahora es gente que venga a cumplir, pero aportando valor, cumplir con compromiso y a lograr para marcar la diferencia. Fíjense que entonces los líderes están al servicio de las personas y las personas están al servicio de crear impacto
en públicos de interés, en mercados, a través de la sociedad, a través de un propósito superior, y los líderes inspiran y empoderan, y son las personas las que nos permiten llegar a tener resultados extraordinarios en empresas que enamoran porque generan un grado de adhesión y compromiso por parte de la gente, que hoy lo llamamos engagement. Entonces el mundo está cambiando, ¿no? Para un baby boomer, esto era el mundo normal, ¿eh? Cuando usted le muestra esto a un baby boomer, más o menos de mi edad, si no se estuvo trabajando, actualizando su chip, le va a decir, esto es lo normal, y esto es una utopía, eso no se puede. Y seguramente en su organización usted está viviendo estas dos realidades, ¿no? Todavía seguimos pegados a esto, nos cuesta mucho trabajo armar este modelo de referencia, pero muy probablemente nuestra empresa ya lo escribió en la página web, es muy atractivo y nos está ocurriendo que viene gente atraída por la oferta de valor y por la imagen de marca interna y cómo va a ser el empleo, que a los pocos veces se va de la compañía porque se da cuenta que vendemos esto, pero seguimos funcionando acá. Y estos son modalidades, y estos son como los sistemas operativos de Windows o de Apple, son configuraciones para gestionar una organización que han ido evolucionando en función de cómo se iba modificando la complejidad de nuestro medio ambiente y, como dije antes, las organizaciones que han sido diseñadas para tener éxito en el siglo XX, convencionales, están destinadas a desaparecer en el siglo XXI, y esta es la gran ruptura que tenemos ahora en nuestras empresas. Los 10 arquetipos culturales, además, generan nuestras reacciones ante los cambios. Fíjese, cuando usted por defecto o por deliberadamente conecta con estos 3 arquetipos, la cosmovisión, la visión que usted tiene de la organización, es ¿qué es la organización, Héctor? Es un sistema que creamos y cuidamos entre todos. Por eso, pase lo que pase, tengo confianza interna, ¿ok? La confianza es interna o no es, ¿vale? No me pueden regalar confianza si yo tengo desconfianza instintiva. Por ese motivo, las personas capaces de activar los arquetipos tutor, mentor y sabio impulsan los cambios y los aprovechan para crear valor para la organización, marcar la diferencia con los públicos de interés y asegurar la sostenibilidad. Para los facilitadores, que se parecen mucho a los millennials, la organización es un proyecto en el que elijo participar. El facilitador sería el arquetipo que nos permite elegir, y por ese motivo, frente a los cambios y las circunstancias para mitigar crisis o la incertidumbre, los asumen, las aprovechan para alimentar y reinventarse, y asumen riesgos personales y tienen accountability, o sea, capacidad de asumir responsabilidad por sus acciones. Las personas más tradicionales, que se les activa en ese momento su arquetipo práctico, social y experto, también pueden aprender rápidamente a activar otra dimensión de su sistema operativo, porque estos, digamos, de alguna manera estos arquetipos son la base de nuestro sistema operativo. Creen que la organización es un problema con el que tenemos que lidiar todos los días, ¿no? Por eso se ponen en modo cautela, frenan los cambios, no desean arriesgar su territorio, nivel 1, sus relaciones, ni su reputación, suelen entrar en parálisis por análisis, ¿no? Y las personas que entran, que tienen la creencia, que hace que a través de esa creencia limitante se le activen este tipo de arquetipos, cree que la organización es un territorio hostil en el que tengo que defenderme de los demás. Y fíjense que hemos estado y estamos en que el planeta se ha transformado en un territorio hostil con, con peligro de muerte. No es chiste, y murió mucha gente y todavía no sabemos si va a haber rebrotes, ¿no? O sea, que es legítimo en este momento que el COVID haga responder a nosotros desde nuestro cerebro reptiliano con respuestas de estrés y respuestas de cautela. ¿Y cómo hacemos el esfuerzo? Porque para que no me pise el tren cuando termine todo esto, necesito respuestas desde audacia y desde la confianza. ¿Okay? Cuando estamos en estrés, resistimos los cambios y demonizamos los cambios y los vemos como amenaza y como cosas ridículas. Bien, esto es lo que habita nuestro interior. Si tomamos nuevamente el ejercicio, que ya llevamos un tiempito, vamos exactamente a las 16:30, ya que vamos muy bien en el tiempo, cuando si estuviéramos presencialmente o con nuestros programas digitales con un dispositivo,
vamos a identificar estas personas a las cuales hemos visto en este lugar para ver qué se puede hacer con ellas para pasarlas del cuadrante 1 y 2 por lo menos al 4 o al 3, porque al 3, ¿se acuerdan que decíamos? Puede necesitar apoyo en términos de disposición o guía en términos de capacidad, pero está en una fase proactiva. El tema es el 1 y 2, que son los negacionistas, como Trump, como Bolsonaro en Brasil, etcétera, y los de cuadrante 2, los quejicas, que se están quejando de todo lo que pasa y están usando la teoría de la confabulación, si fueron los chinos, si fueron los de Wuhan, quienes trajeron el bicho, ¿no? Digamos, conductas absolutamente humanas y totalmente contempladas dentro de nuestra ética cristiana, o la que tengamos, pero que son disfuncionales. Y entonces vamos a ver cómo podemos utilizar los cuadros de las siguientes páginas para ver qué estrategias podemos usar. Los arquetipos, insisto, lo pueden ver en los libros online, basta una carta para definir cada uno, y cuando trabajamos con gente, la gente lo lleva en el bolsillo de su camisa. Realmente cuando cuento esto, me he traído una camisa sin bolsillo, y lo utilizan coloquialmente muchos equipos, y eso nos lo enseñaron a nosotros, diciendo, vamos a hablar con las cartas sobre la mesa. ¿Desde dónde estás mirando tú esto? ¿Como una oportunidad o como una restricción? ¿Qué futuro tiene que nos conectemos desde un arquetipo posibilista y uno que ve las limitaciones? ¿Qué te parece si nos ponemos primero en el campo de la posibilidad y luego juntos vemos las restricciones? Solamente por ese motivo es una gran ayuda en procesos de cambio. ¿Se acuerdan que habíamos visto los cuadrantes? Los que no reconocen la necesidad, no registran consecuencias, recompensas ni necesidad del cambio. Los que justifican y postergan con mucho comportamiento de tipo emocional, ¿ok? Tanto sea con cautela y estrés. Las personas, equipos que reconociendo la capacidad, la necesidad y la posibilidad necesitan guía y apoyo. Y aquellas personas que se podrían transformar perfectamente en los guías que apoyan a los de cuadrante 3, que no solo reconocen la necesidad, sino que tienen la capacidad y disposición de aprovecharla para aportar valor y a sus clientes y públicos de interés. Los cuadrantes de la matriz de actitudes ante el cambio se originan en la curva de adaptación personal al cambio, donde para pasar de un estado actual a un estado deseado, tenemos un vértigo y luego subimos. El primer agobio es que no percibimos la necesidad, cuadrante 1, y vamos a ver cómo podemos ayudar a estas personas a tomar conciencia. Y va a ser tan frecuente este proceso en los años venideros, dada el nivel de transformaciones que hay en el planeta y en nuestros escenarios de negocio, en nuestros entornos operativos, que esta capacidad ya no va a estar solamente en los coaches, el área de gestión humana o en los business partners. Debería ser una capacidad de todas las personas de la organización, al menos de los líderes de equipo. Una vez que pasamos por este agobio, tenemos que superar la resistencia al cambio. La manera de superarla es, en vez de quejarse, justificar y postergar, asuma su responsabilidad. ¿Qué es lo que usted puede hacer? Fase reactiva. Y de pronto nos atrevemos, pasamos a la fase proactiva, lo cual nos genera alivio a explorar nuevas formas de pensar y actuar, donde de alguna manera lo que para mí era anormal, que es poner energía en construir el futuro, se transforma en algo normal y apetecible, y me permite canalizar energía mejor que en la queja y la resistencia. Y finalmente, ¿cómo interiorizamos esto? Por este motivo, cuando facilitamos cambios evolutivos, es interesante saber cómo invitar a las personas a tomar conciencia a través de preguntas poderosas de necesidad, consecuencia y recompensa, lograr que comprenda, o sea, ayudar a la persona a rectificar un arquetipo que es el soporte de la conducta que hace, que se le ha instalado por defecto como una respuesta automática y que no es consciente que no le va a ayudar a resolver la situación. ¿Ok? Y este sería el trabajo a hacer con las personas de este nivel, inclusive ayudándolos a desactivar las barreras que les impiden visualizar el sentido y significado de los cambios propuestos en la organización. Y a las personas en cuadrante 2, la manera de ayudarlas a asumir responsabilidad personal es ayudarles a desactivar las creencias limitantes que están pautadas en el modelo
de los arquetipos reactivos para eliminar justificaciones, postergaciones y objeciones, activar conductas del arquetipo facilitador, ¿se acuerdan que es el audaz, el que tiene coraje para cambiar y que es capaz de pensar fuera de la casa y pensar al revés? Y activar valores y conductas de sus arquetipos tutor, mentor y sabio, los demás arriba del modelo, para que comprendan el propósito de los cambios, su contribución a la organización y a los públicos de interés. O sea, actualizar el chip no solamente es una posibilidad, es una necesidad cada vez más frecuente en nuestras familias, en nuestros ambientes laborales, en nuestros espacios de estudio, y será cada vez más requerido porque con cada vez más frecuencia las empresas van a cambiar sus estrategias, y cuando cambiamos la estrategia tenemos que alinear a las personas que tienen que pensar y actuar diferente a lo que lo hacíamos hace 6 meses, para que su forma de pensar y actuar ponga en vivo o ponga viva la estrategia que hemos comunicado a nuestros clientes. Entonces, la capacidad de influir en las formas de pensar y actuar de nuestros equipos y de nosotros mismos se va a transformar en una ventaja competitiva de las organizaciones. Tomando ese modelo, ¿cuál es la estrategia que utilizamos? Si tomamos el eje tiempo, hay programas muy prácticos, muy sencillos, virtuales, que permiten sensibilizar, empoderar y acompañar este tipo de procesos. Cuando nosotros tomamos conciencia, lo que queremos lograr acá es una gestión proactiva de cambios y situaciones de crisis. El objetivo está acá, lo vamos a lograr transcurrido un tiempo. Lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia. Tomar conciencia es cognoscitivo, es una información. Oportunidades de cambio y mejora en la gestión de cambios y crisis de un equipo, por contrastarlo con otro que como lo hizo fue más exitoso. Luego tenemos que empoderar a los equipos. Es decir, ¿cómo generamos un plan de acción para mejorar la gestión de los cambios? Tenemos el plan de acción, hemos llegado hasta aquí. Ya fíjese que estamos a un 20% de nuestro objetivo. Y aquí viene la parte importante. Si abandonamos en este momento, como se hace en los modelos convencionales, esto se cae y la realidad se lo come. Si avanzamos apoyando y acompañando, esto se sostiene hasta que se consolida y se instala. El factor de éxito más importante de los cambios de paradigma y la activación de nuevas formas de pensar y actuar es el acompañamiento. Es el momento en que vamos a activar nuevos arquetipos en forma mecánica para gestionar los cambios y la crisis en forma proactiva, y nos vamos a ir aficionando a hacer ese ejercicio, recordando con una sonrisa cuando éramos poseídos por un arquetipo que se instalaba por defecto y que me hacía ver la realidad de una manera que no era totalmente conveniente a mis intereses. Tienen aquí las 38 minutos, perfecto, Maite. En estos siguientes enlaces pueden conseguir versiones de este libro. También en la península se puede conseguir en papel con las cartas. Y llegamos al momento de las preguntas. Maite. Pues sí, aquí estamos con las preguntas. Vamos con la primera porque tenemos unas cuantas y así no perdemos el tiempo. Primera, ¿cuál es el equilibrio ideal de los arquetipos? ¿Una adecuada proporción de todos o solo a partir del nivel 4 o de otro nivel? Me encanta la pregunta. Mira, cada arquetipo es de alguna manera un miembro de un equipo, ¿no? Había un gerente que me decía, son como los jugadores de un equipo de fútbol, ¿ok? Y algunos los saco al campo de fuego y otros los mantengo en el banquillo sentados. Entonces, lo ideal, lo apropiado, no es que, siendo un modelo situacional, lo ideal sería que tú tuvieras uso y disfrute de los 7 arquetipos positivos y la capacidad de desconectar cuando se te autoinstala uno de los 3 negativos. Y el equilibrio o la costumbre de usarlos tiene que ver con el tipo de situación que tienes que gestionar. Pero en todo tipo de organización lo ideal es poder usar este recurso moviéndome como por un teclado para ver una misma situación, ejercicio que hacemos constantemente con líderes, cómo se ve esto desde el sabio, cómo se ve esto desde el mentor, cómo se ve esto, y de alguna manera activar en la gente esa mirada. Y entonces, insisto, lo ideal es que tú puedas acceder al que necesitas o permitirte a pedir que otro lo exprese para poder tener una visión integral de la realidad que quieres cambiar.
Perfecto. Siguiente, dice, ¿tendremos que estar mucho más seguido trabajando en la fase 1 para cambiar el agobio y negación por un sentimiento más proactivo? Bueno, depende. Si esa es tu zona de confort y estás confundido, vas a creer que tú eres así. Cuando nosotros usamos modelos evolutivos, estamos hablando de actuaciones, de conducta. Tú eres mucho más que eso. Hay ejercicios preciosos donde te das cuenta que tú eres mucho más que los arquetipos. Eres un recurso. Hay ejercicios donde tienes que elegir uno u otro y entonces en ese momento le preguntamos al líder o a la persona que está haciendo el ejercicio. Dime, ¿quién está moviendo esto? Yo. ¿Y quién es yo? ¿Eres práctico? No. ¿Sociable? No. No soy ninguno de ellos. Entonces, empieza a pensar que eres como el director de una orquesta y que estos son tus músicos. Y que tú puedes elegir el músico o tus mecánicos o tus médicos o tus cirujanos o tus especialistas. Y que hay una parte tuya, que es tu observador interno, en el que tú puedes elegir sin necesidad de quedarte pegado a uno de los arquetipos, ¿no? Entonces, para eso el primer punto que hay que sanar es la confusión de que yo soy así o actúo de esta manera. Todos actuamos en base al modelo de arquetipos, no somos eso, por lo tanto podemos elegir cambiar de arquetipo y de actuación según convenga a la situación que queremos gestionar. Y eso es recuperar un poder personal, eso es empoderarnos y eso es recuperar la capacidad de usar nuestro potencial completo sin limitaciones de ninguna índole. Mira, una pregunta que también yo sé que te va a gustar, como todas, pero esta te va a gustar, yo creo que bastante. Estamos en el Me momento encanta, en el Maite, de que, trabajar contigo. bueno, es que el cambio nos ha pillado, bueno, con el paso cambiado y con todo cambiado, ¿no? Y preguntan, una empresa que empieza a trabajar ahora con arquetipos, ¿cuándo puede decir medianamente que está bien situada para afrontar lo que nos viene y para hacer de la situación una oportunidad de innovación? Me encanta esa pregunta. Nosotros habitualmente hemos sido reconocidos por romper paradigmas. Antes se decía que cambiar una cultura, porque ¿qué es una cultura? Son las formas de pensar y actuar que caracterizan a una plantilla, ¿ok? Y habitualmente es una elección de determinados arquetipos que hubo que usar durante muchos años en situaciones de poco movimiento y poco cambio, hasta que todos nos confundimos y creíamos que era eso. En este momento te puedo afirmar que en un plazo de 4 a 6 meses, una empresa, un equipo, una organización que empieza un proceso de alineación de arquetipos con su estrategia, puede lograr impactos en objetivos estratégicos a través de los cambios de forma de pensar y actuar de la gente en no más de 4 a 6 meses. ¿Por qué? Porque trabajamos con los propios equipos que eligen las áreas donde ellos quieren llevar adelante iniciativas. Estas iniciativas aseguramos que estén alineadas con la estrategia de la empresa y en la fase de acompañamiento no nos lleva más de 4 a 6 meses y entonces al cuarto o sexto mes podemos valorar y evaluar el retorno de la inversión y el impacto que ha tenido el cambio de arquetipos hecho deliberadamente por los grupos, asistidos por sus líderes y mentores internos, y podemos decir que no solo ha cambiado la cultura, sino que tenemos un retorno de la inversión. No debería durar más que ese tiempo y todo lo que se escribió durante años, que cambiar una cultura llevaba años, ¿por qué no se lo explicamos al que es responsable por los resultados? Imagínate que yo quiero hacer que una cultura esté centrada en el cliente y tú me dices, esto lleva 3 años. Es decir, voy a estar 3 años o 2 años y medio perdiendo clientes. Entonces, estos temas con adecuadas metodologías se tienen que resolver dentro del periodo de planificación, de gestión, que habitualmente lleva entre 6 o 9 meses. ¿Ves? A mí también me gusta trabajar contigo por lo claro que eres con las cosas. No, es que A ver, aparte, ¿sabes lo divertido? Que me da ganas de mostrarlo, porque estos ejercicios, estoy escribiendo sobre ellos, siempre tenemos 3 o 4 empresas simultáneas que los llevan y son preguntas y son sorpresas que ocurren con los proyectos, por eso nos encanta que nuestros futuros clientes le pregunten a nuestros antiguos clientes cómo le fue en la historia para no claro. pecar de exceso de entusiasmo nosotros.
Eso es buena estrategia. A ver, a mí la parte de las preguntas es la que más me gusta porque yo veo que además los asistentes hilan fino. La siguiente, los gerentes baby boomer, ¿qué dinámica de trabajo propones hacer con ellos? ¿Qué tipo de ejercicios para que puedan conseguir realmente la transformación que necesitan? Porque quizás sea un colectivo pues más precisado de ella, ¿no? Vale, que me preguntas con mucha mano izquierda porque yo soy un baby boomer desde el punto de vista generacional. Yo también, Y yo también. estoy justo en el límite, ¿no? Porque los baby boomers sería la generación a la que se le atribuye una búsqueda de seguridad y de continuidad y de estabilidad, porque de alguna manera más o menos han nacido desde el año 45, en el mes de septiembre, que es donde cayó la bomba de Hiroshima, terminó la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Ese entorno tan oprimente, que oprimía tanto, generó respuestas de arquetipos más conservadores, y lo que era para la gente un objetivo apetecible era trabajar 45 años en la misma empresa, seguir casado con la misma persona un montón de tiempo, en el mismo barrio, en el mismo lugar, y no hacer demasiadas olas, porque lo que había que agradecer era la vida. Pero no podemos generalizar y decir que todos los baby boomers tienen esa misma estructura. Digamos, son personas que dependiendo de su historia laboral y otras cuestiones, pueden funcionar de otros niveles. Yo suelo definirme como biológicamente baby boomer, pero naturalmente millennial, por la inquietud que tengo de seguir aprendiendo, seguir investigando, seguir escribiendo. Entonces, lo que funciona en nuestros casos es la heterogeneidad, es ayudar a los equipos a tomar esta diversidad de miradas como una riqueza y transformar esta riqueza en una capacidad para innovar y generar nuevas realidades. Y en este sentido, el hecho de que el baby boomer, si tiene para aportar algo que tiene que ver con estabilidad, que es muy importante, lo puede ver como algo no resistido, sino asumido y capitalizado por las personas, junto con los más disruptivos, etcétera, a mayor diversidad, mayor posibilidad de integración y de enriquecimiento. En nuestra experiencia, ellos sienten que se aprovecha su conocimiento y que el procedimiento que empleamos con sus compañeros de equipo, como decía Sir John Whitmore, les abre el melón y les abre a nuevas perspectivas. Y no todos son tan rígidos como de alguna manera se hace la caricatura, ¿no? Yo he tenido procesos de mentoring con personas una de ellas me dice, yo ya no sé si voy a cambiar, esto es muy difícil para mí, etcétera. Tenía 32 años. O sea, que también no juzguemos y asumamos que todos los baby boomers son conservadores. Lo que sí podemos decir que ellos pueden aportar una mirada que dé continuidad y que permita mantener los riesgos bajos. Pero no quiere decir que nos tenemos que someter a esa mirada. Pero esa mirada es una riqueza para un facilitador millennial que se quiere comer el mundo y que si no funciona lo que va a hacer es marcharse de la compañía porque no tiene que pagar los platos rotos. Entonces, la sabia combinación y el reconocimiento de unos y otros construye a partir de algo que llamamos Group Wisdom, sabiduría de los equipos, algo que es sostenible. Totalmente de acuerdo. Siguiente pregunta. ¿Cómo acompañar equipos si la estructura jerárquica de una empresa mantiene jefaturas durante años y años, que muchas veces además son los más reacios al movimiento? Vale, efectivamente a los que más tenemos que cuidar son a los líderes que están en las fajas intermedias de las organizaciones, porque cuando hacemos este trabajo con equipos, lo que nos interesa es, en inglés lo decimos, disculpen que lo diga en inglés, bottom up, nos interesan las propuestas de abajo hacia arriba, porque lo que se le pide a la gente es que eche una mirada a su micromanagement, su espacio, que es probablemente donde no llegan los proyectos corporativos, que a veces son faraónicos, y se pasan por alto pequeños detalles que la gente conoce para reducir costes, mejorar satisfacción del cliente, etcétera. Los líderes son preparados para permitir que esto ocurra y cuidados. ¿Por qué los tenemos que cuidar? Por dos motivos. Mire, si su equipo demuestra que puede entrar a combinar su diversidad y generar iniciativas y danzar con el cambio, el líder legítimamente se va a preguntar, ¿y yo para qué pinto aquí? Me voy a tener que ir si estos son capaces de trabajar solos. ¿Ok? Ahí es donde nosotros trabajamos con el líder y decimos, cualquier equipo humano necesita que lo inspires con tu ejemplo
y lo empoderes con tus intervenciones para que se atrevan a más. Y vas a aprender a hacer eso dentro de este mismo proceso. El otro nivel de protección para los líderes es, y si mi equipo se expone y resulta que no tiene éxito, ¿qué va a pensar la dirección de mí? Entonces, tenemos que crear una especie de alcohólicos anónimos para que los líderes convencionales rompan la adicción a la mirada de los demás y se pregunten qué es el legado que ellos quieren dejar y qué les ha impedido hasta ahora asumir riesgos, para lo cual hacemos grupos de seguimiento de líderes acompañados en su transformación de arquetipos, que entonces permiten que a su vez los equipos transformen sus arquetipos y salgan de la pasividad a la propuesta y a la oferta. Por eso lo llamamos transformación cultural sistémica. Trabajamos con todo el sistema simultáneamente. Ya nos dimos cuenta hace años de que no vale trabajar con cada capa de la organización por separado, porque la posibilidad de que se reúnan y conversen para poner esto en práctica es muy baja. En cambio, cuando trabajamos como equipo transversal y con 3 niveles verticales, es posible que todo esto inclusive se pueda verbalizar, se pueda gestionar y fundamentalmente nos podamos divertir actualizando nuestro chip. Perfecto. Como ya nos queda poco tiempo, voy a intentar ser cortita con las preguntas. A ver, ¿considera prudente incluir a un arquetipo ideal para la organización, como por ejemplo el facilitador, como una competencia cardinal en el modelo de competencias organizacionales? Sin duda, y tengo un par de artículos escritos sobre eso, donde trabajando con un equipo de líderes, yo había propuesto que tenemos que empoderar a los líderes para que puedan influir sobre la forma de pensar y actuar de su gente. Y me dijo, bueno, sería en un mundo ideal, porque yo me la paso ocupado recalculando el presupuesto práctico nivel 1 y modificando los objetivos, experto nivel 3. Digo, mira, muy interesante, como hoy me pilla sin tiempo, vamos a hacer un pequeño ejercicio de cambio de conciencia. Entonces me vas a repetir el mismo texto, pero vas a sustituir la palabra equipo por hijos. A ver, dímelo, mírame primero, mírame aquí, me lo dices para que yo te lo crea, pero escúchate lo que vas a decir. Héctor, mi trabajo con el presupuesto y los objetivos me impide influir sobre la forma de pensar y actuar de mis hijos. Héctor, eres un cabrón. Digo, bueno, tomas conciencia. ¿Por qué algo que es una chorrada indescriptible en tu ámbito personal lo utilizas como excusa en tu ámbito laboral, ¿no? Entonces, claro que sí. Aun cuando creas que no estás influenciando, tú estás brindando un modelo de actuación a tu equipo. Dado que te van a tomar como modelo inspirador y eso los va a empoderar o desempoderar, asume la responsabilidad de que tu modelo esté alineado con la estrategia. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cuáles serían los primeros pasos para vencer el impacto generado por el COVID en la organización y destrabar el shock? ¿Tu modelo Bueno, puede ayudar primero, a eso? claro, sí, por supuesto. Primero, que es muy importante legitimar el miedo, y esto no significa transformarse en alguien miedoso, ¿no? Las emociones del cambio nos dan una lección sobre eso en un modelo muy sencillo. El miedo al cambio, miedo es un indicador que dice que hay un peligro. ¿Se acuerda que los chinos decían la crisis es un peligro y una oportunidad? El miedo al cambio es perder cosas que apreciaba, la emoción para perder esas cosas es la tristeza, o tener que afrontar cosas que no quiero más en mi vida. La emoción para esto es la rabia o la ira, ¿ok? Y cuando hago ese ciclo de transformación, me conecto con alegría y afecto. Entonces, el miedo a perder, tristeza, entre paréntesis, o a afrontar rabia, a pasar por esas emociones que son un poquito displacenteras, cuando lo supero, me permite conectar con algo mucho más estable en el tiempo, que es la emoción de la alegría y el afecto, y su ikigai, ¿no? Una conexión mucho más positiva e íntegra con el trabajo que usted tiene que hacer, y hacerlo desde su pasión personal y su vocación. Por lo tanto, es importante legitimar el miedo y es importante valorarlo como un indicador de que hay peligros y saber que una vez que yo he tomado recaudos respecto de esos peligros, mi energía puede ir a otro tipo de emoción más compatible con accionar sobre la realidad, porque el miedo paraliza.
Perfecto. ¿Nos podrías decir, espera que se me ha ido aquí, sí, a ver, ¿nos podrías decir si las empresas ahora mismo en qué fase se encuentran? Porque la persona que pregunta, que es María Jesús, dice, tengo la sensación que hay muy pocas que estaban funcionando ya antes de la pandemia en un entorno VUCA, realmente auténtico VUCA. Y que bueno, pues hasta ahora todo ha sido mucho más discurso que práctica, ¿no? Bueno, yo creo que fue, claro, esto como para una película que vi hace muchos años que era Crecer de golpe. Fíjese, hoy estuve reunido con una persona de una organización que tiene 150.000 empleados, de los cuales en las primeras semanas de la crisis del COVID-19, de confinamiento, 80.000 han pasado a estar haciendo teletrabajo, con toda la logística, la locura que significó. Le puedo contar varios ejemplos, ¿no? O sea, que el COVID nos ha hecho cambiar digamos, por la quinta enmienda, sí, cambias o cambias, cierras, te mueres o cambias. Entonces ha sido un ejemplo extremo, casi heroico diría, porque los cambios que se hacen son una epopeya, y efectivamente considero lo mismo que tú, María Jesús, la gente estaba coqueteando con esta idea y hablando mucho de esto, pero pensando, bueno, a mí no me va a tocar, y de pronto vino de un día para otro, y yo creo que la gran sorpresa que tenemos que ayudar a capitalizar a muchas empresas es que no eran conscientes que tenían esa capacidad tan rápida de acomodar sus sistemas operativos y responder a una nueva realidad en cuestión de días. Y eso es nuestra forma de trabajo evolutivo. En vez de meterle un dedo en el ojo, ¿por qué no lo haces o por qué no lo has hecho? Es decirle, oye, ¿te das cuenta? ¿Eres consciente de lo que ha ocurrido? Vale, y ahora quieres más, ¿verdad? ¿Dónde crees que podemos usar esto que aprendimos, que somos capaces de hacer, sin necesidad que nos venga el coronavirus 20? Muy bien, pues ya vamos con la última. A mí me gusta mucho aterrizar y a esta persona que pregunta también, por lo que pregunta y cómo lo hace, ¿no? Dice, las organizaciones necesitan personas alineadas con la estrategia y la cultura. ¿Realmente cómo podemos hacer eso? ¿Cuál sería el ABC imprescindible para dar este paso? Bueno, fundamentalmente, lo primero que tenemos que conectar con un modelo operativo tangible y que sea creíble y que sea comprensivo para un líder convencional, no para un, digamos, líder conceptual utópico, es cuál es la correlación matemática entre valores y cultura. Le voy a dar un ejemplo. El modelo que nosotros utilizamos para cultura incluye diferentes dimensiones, incluye unas 8 dimensiones, y en esas 8 dimensiones hay una que se llama ambiente de apoyo. El ambiente de apoyo sería una competencia o una dimensión de la estrategia soft, porque también está salud financiera, efectividad operativa, evolución de la organización, una tiene que ver con innovación, la otra tiene que ver con la productividad, etc. Entonces, es relativamente sencillo cuando trabajo con un equipo directivo demostrar que el ambiente de apoyo, que vendría su descripción en términos de competencia, sería la manera en que se cuida y se trata a las personas durante los cambios o las crisis de transición, ¿ok? Evidentemente, cuando ese ambiente de apoyo existe, las personas se atreven a innovar. Cuando las personas innovan, han perdido el temor a quedar mal, porque innovar implica la posibilidad de que las cosas no salgan bien, ¿ok? Y el innovar, cuando las personas lo enfocan en la estrategia, me puede servir para mejorar procesos, con lo cual reduzco costes operativos, o generar nuevos productos y servicios, con lo cual mejoro ingresos, y tanto la reducción de costes operativos como el incremento de ingresos va a la salud financiera y el EBITDA, ¿ok? Esto lo tengo en un libro que hemos publicado aquí, como el modelo sistémico del cuadro de mando, que si quieren después preguntan por teléfono y le conseguimos un ejemplar. ¿Qué quiere decir esto? Primero tengo que legitimar que hay una correlación entre formas de pensar y actuar e indicadores estratégicos. Y la comprensión de esto la tiene que poder explicar un niño de 12 años. O sea, no es que si toco la cultura en algún momento se me mejoran los resultados. Cuando toco la cultura acá me pasa esto, esto es cuantificable y esto es el impacto que tiene en la cuenta de resultados. ¿Ok? A partir de ahí, una vez que tenemos conciencia de esas oportunidades de mejora, el esfuerzo del cambio cultural
está legitimado porque lo que busca es una contribución a un indicador clave de rendimiento de su empresa. A partir que esto esté legitimado, todos podemos poner energía y hay una buena relación esfuerzo-recompensa, y luego viene un acompañamiento de 6 meses, semejante al que le he comentado a un colega anterior que tenía una pregunta, donde a partir de poner en práctica nuevas formas de pensar y actuar colectivamente, vamos generando oportunidades o mejoras en indicadores de procesos y resultados, y queda demostrado para todo el mundo que había una relación tangible entre algo que creíamos que solamente era intangible y una cuenta de resultados. Pues hasta aquí las preguntas. Muchas gracias, Héctor. Te has adelantado Bueno, porque hay varias personas que nos piden saber dónde podemos comprar tus libros. En concreto hay alguna incluso que desde México nos lo pregunta. Yo creo que eso, pues bueno, luego por privado podemos comentarlo, ese libro y el último que has comentado y cualquier otro de los que, pues bueno, puedas poner a disposición vale. de los Bueno, asistentes. encantado, le súper agradezco las preguntas. Si fuera posible, aunque ya tenemos el límite con este aprendizaje del teletrabajo y los webinars, que son las 2 horas y media, creo que va a haber espacios donde podemos compartir todo esto sobre ejemplos reales, porque nos encanta demostrar esto, especialmente a partir de los testimonios de clientes. Justamente Sí, tenemos ahí uno para publicar contigo, Maite, que es muy sí, interesante. está ya a puntito. Está a puntito. Vale, les agradezco a todos la asistencia y aquí estamos para compartir el conocimiento que hemos adquirido y vamos desarrollando gracias a nuestros clientes. Pues muchísimas gracias a ti, como siempre es un placer escucharte, saber todo lo que hacéis, cómo nos puede ayudar y además pues hacernos ver también que que somos capaces de hacer muchas más cosas de lo que pensamos que somos capaces. Así No es te quepa que duda, no te quepa ese duda. es el aprendizaje mayor que nos podemos llevar. Gracias a todos los que habéis asistido y cuidaros mucho. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, Maite. Un abrazo para todos. Adiós. Chao.